Lo cual me gusta más, porque efectivamente el gran problema que tenemos en la región es el tema de la seguridad pública, ¿verdad? Es el gran tema, es uno de los, aparte, quiero decir, no es solo el gran problema que tenemos en la región de la seguridad pública, pero en relación a los temas de seguridad, el gran problema es el de la seguridad pública. Entonces yo les voy a ir comentando algunos de los conceptos efectivamente que se han estado manejando, porque hay bastante, ¿cómo se dice? Hay bastante confusión después del final de la Guerra Fría, hay bastante confusión sobre la manera de reinterpretar el cómo entendemos la seguridad dentro del contexto nacional centroamericano sobre todo, ¿no? Una de mis especialidades es Honduras. Guatemala he pasado muchas veces porque, pues, como vivo en Quintana Roo, prácticamente 3 o 4 veces al año me he desplazado desde el Petén hacia Honduras. Entonces conozco bastante bien la región y aquí he colaborado también, digo, con bastantes grupos de investigación. Entonces les voy a ir hablando de algunos conceptos y luego pues vamos dialogando, ¿verdad?, sobre lo que les parezca. Siempre se inicia hablando con el concepto de seguridad nacional, cuando se habla de temas de seguridad, ¿okay? Y este es un concepto muy interesante, pero que fue, ¿cómo se dice?, fue mal utilizado durante el periodo de la Guerra Fría. El concepto de seguridad nacional, por supuesto, está relacionado con la idea de la nación, con la idea del Estado, y ahora con la globalización, pues también es difícil de entenderlo, ¿no? ¿Por qué? El crimen organizado no se limita a estar en el tema de las fronteras, es una de las amenazas fundamentales para la seguridad de los ciudadanos, por así decirlo, de las diferentes naciones. Pues es el tema del crimen organizado y las afectaciones que genera. Entonces, ¿cómo entender el concepto de seguridad nacional en este contexto? El contexto de seguridad nacional se inventa como algo relacionado con lo externo, con los militares, con las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, con la amenaza de fuerzas extranacionales sobre el territorio propio. ¿Qué pasa en la Guerra Fría? En la Guerra Fría lo que pasa es que se considera, que las ideas desestabilizan la política interior de las naciones. Y entonces se considera, en concreto en América Latina, que las ideas comunistas que vienen de la Unión Soviética y que se transmiten leyendo, se transmiten a través de pláticas en las universidades, pues lo que están afectando es el modo de vida propio de la nación receptora. Entonces, el concepto de seguridad nacional se aplica a lo interno, porque el enemigo ya no tiene cañones, el enemigo no tiene aviones de combate probablemente, el enemigo no tiene ejércitos militares, pero sí tiene ejércitos de intelectuales que están afectando la manera de vida propia, se considera, de las diferentes naciones. Y por eso el concepto de seguridad nacional fue tan castigado, porque los ejércitos se dedicaron, en cierta manera, a perseguir al enemigo interno. El enemigo interno definido como aquellos que estaban, en cierta manera, tratando de cambiar el modo de vida particular. Y América Latina era una aliada de Estados Unidos, por supuesto, en general, o los poderes latinoamericanos, en cierta manera, eran aliados de los Estados Unidos, y por lo tanto eran un terreno en el que los Estados Unidos, especialmente Centroamérica, pues no se podía permitir el lujo de dejarlo libre como y sin atenderlo. Por eso ese concepto de seguridad nacional hoy en día es muy cuestionado. Las personas piensan que lo pueden utilizar de una forma, o muchas personas que no tienen este recuerdo pueden llegar a pensar que se puede utilizar de una forma normal, porque lo que hay que defender es la nación, efectivamente, pero tiene todas estas implicaciones negativas que hacen que se hayan buscado otros conceptos de definición. Aparte, independientemente de eso, el concepto tradicional de seguridad nacional relacionado con las fronteras, pues cada día ha perdido mayor sentido. No hay amenazas militares realmente para ninguno de los países, por lo menos en la región latinoamericana, que tengan que ver con temas militares, ¿verdad?
las amenazas son otras. Bien, entonces, ese concepto de seguridad nacional, cuando acaba la Guerra Fría, se trata de redefinir. En Guatemala, precisamente, se inventó, y es propio de, fueron académicos guatemaltecos los que lo acuñaron, el concepto de seguridad democrática. ¿Por qué? Fue Patricia González, ¿cómo se llama? Estando WSP, ahora mismo Bernardo Arévalo y Manolo Vega, me parece que es el otro, los que hicieron un libro que se tituló Seguridad Democrática. ¿Por qué? En cierta manera, para hacernos entender que la seguridad no era una cosa exclusivamente patrimonio de los militares, sino que era algo que tenía que ser entendido en un contexto democrático en el que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de definir tanto la política de defensa o de seguridad como la manera de gestionarla. Lo único que se limitaron es a recordar que la seguridad era una política pública más. Eso es algo que los militares, por ejemplo, e incluso los policías en muchos casos no lo entienden. Por eso, cuando hablamos de conceptos, es muy importante también referirnos a la gestión, a cómo se gestiona. Los conceptos tienen que ser aterrizados. Hablamos de seguridad nacional, pero hablamos de gestión también, ¿verdad? De cómo eso se va a manejar, qué implica eso, quién tiene competencias para poderlo definir. Ya he comentado al principio que el concepto de seguridad nacional como concepto quedó desprestigiado por el mal uso que se hizo durante todo el periodo de la Guerra Fría. Entonces llega el final de la Guerra Fría y la gente empieza a preocuparse, ok, la amenaza comunista debe desaparecer. ¿Para qué sirven los militares? ¿Para qué sirven los ejércitos? ¿Verdad? Eso es lo que empezaron a preguntarse. Si ya no vamos a tener una amenaza extranacional, ¿qué vamos a hacer? Hubo una especie de periodo en el que efectivamente hubo bastante desconcierto, pero pronto encontraron su amenaza, ¿no? Pronto encontraron su amenaza. Justo en esos años 80, justo en esos años 80, años 90 del siglo XX, los Estados Unidos le declaran la guerra al narcotráfico. Ustedes entienden, para que los Estados Unidos vayan a una guerra, tiene que ser el Congreso de los Estados Unidos el que defina, el que autorice ir a una guerra. Los Estados Unidos han hecho dos maniobras políticas muy astutas que les han permitido participar en combate en todas las zonas del mundo sin pedir la autorización al Congreso, y es declarar la guerra contra las drogas en 1989 y declarar la guerra contra el terrorismo en el año 2003, si no recuerdo mal. Con esos dos, al haber declarado la guerra contra las drogas, al haber declarado la guerra contra el narcotráfico, lo colocaron como un asunto de seguridad nacional propio, y eso les autorizó internamente a poder participar dentro, sin pedir la autorización al Congreso, en diferentes países del mundo con sus fuerzas militares, cosa que no la aplicaban hacia el interior. Me refiero a esto porque las amenazas que se van a encontrar a partir de los años 90 van a ser el crimen organizado sobre todo y el tema del terrorismo para los Estados Unidos. El crimen organizado va a afectar mucho a Centroamérica y va a afectar mucho a México porque es tránsito obligado para llegar a la gran potencia que es el gran mercado. Entonces, en cierta manera, Centroamérica y México se convierten en los eslabones débiles de la cadena. Sobre todo Centroamérica, porque México tiene mucho dinero, pero de eso les hablaré después. Centroamérica no tiene la capacidad recaudatoria de impuestos que tiene México. México tiene una capacidad recaudatoria de impuestos con 112 millones de habitantes espectacular, tiene muchísimos recursos, aunque existe un nivel de corrupción muy grande que hace que no haya la voluntad política suficiente para tener corporaciones policiales suficientemente eficientes. Entonces estoy mezclando algunos temas, yo sé que estoy, pero lo voy a ir asentando, no se preocupen, van a comprenderme al final
en el dibujo que les estoy mostrando. Entonces, regreso. El concepto clásico era el concepto de seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional se utiliza para lo externo y luego se utiliza para lo interno. En Guatemala empiezan a platicar de la idea, al final del conflicto, de que hay que aplicarle el concepto de democrático, entre otras cosas, porque los militares son absolutamente autónomos. Y siguen siendo, ¿verdad? Y ahí es donde entramos en el tema de la gestión. Cómo gestionar el tema de la defensa y cómo gestionar el tema de la seguridad, que son dos temas distintos. Y hay una autonomía de militares, pero también hay una autonomía de policías. En el año 2003, después de varios años de reflexión, bueno, antes de llegar al año 2003, más o menos en torno al año 2000 o por ahí, a los canadienses, a los japoneses, a algunos europeos ricos y derivado de eso a Naciones Unidas, se le ocurre hablar del concepto de seguridad humana, que es un concepto que ha sido muy importante y que es clave para entender, para que entendamos la seguridad hoy en día. Sustituir el concepto de seguridad nacional centrado en los estados por el concepto de seguridad autonómica centrado en las personas. Que ya la nación no fuera tan importante. Entonces, derivado de este concepto de seguridad humana, que es un concepto muy interesante, el problema, vuelvo a decirlo, es cómo aterrizarlo. Y ahí es donde se generaron problemas muy serios que no están resueltos y que han generado bastante confusión. Todo lo que afecte a la seguridad del ciudadano es un problema de seguridad. Entonces la gran pregunta que surge es ¿qué es seguridad? ¿No? Porque tú lo puedes entender desde una forma amplia y entonces resulta que todas las políticas públicas del Estado son asuntos de seguridad. Pregunta. Todo lo que afecta a la gobernabilidad y hace que el ciudadano se sienta inseguro, por así decirlo, o que tenga temas como la pobreza, temas como el SIDA, temas como los desastres naturales, temas como la carencia de democracia, afectan a la estabilidad de las personas, temas como el orden público, temas como fronteras, temas como amenazas cibernéticas, están afectando a las personas. ¿Son temas de seguridad? Si son temas de seguridad, ¿qué agencia los desarrolla? En una nación desarrollada, por así decirlo, o en una nación que tiene instituciones políticas fuertes o una administración civil consolidada, pues no se le va a ocurrir en temas cibernéticos meter a los militares, ¿verdad? O en el tema del SIDA, pues tampoco se les va a ocurrir, para eso tienen a los médicos. Sin embargo, cuando tú acuñas una definición de seguridad ampliada como la que en el año 2003 la Organización de Estados Americanos aprobó en la Ciudad de México, es el concepto de la multidimensionalidad de las amenazas que bebe directamente del concepto de seguridad humana. Entonces, al aprobar un concepto amplio de seguridad, volvimos a caer nuevamente, por lo menos desde mi punto de vista, en el concepto de seguridad nacional a lo interno tradicional que había sido tan criticado, pero ahora señalando sus bondades democráticas, porque ahora se habla no de nación, sino de ciudadano. Entonces fíjense, la secuencia, derechos humanos, seguridad humana, lo importante no es la nación, lo importante es el ciudadano, ¿ok? Está bien, hasta ahí vamos bien, pero con instituciones que todavía se manejan con una estructura totalmente nacional, ¿verdad? Que son autónomas y en donde no hay presupuesto suficiente para fortalecer áreas de gestión pública como la salud, la educación, la lucha contra la pobreza. Bueno, entonces, ese es uno de los grandes riesgos que estamos enfrentando hoy en día en ese intento de relación adecuada entre los conceptos y la gestión. ¿Me explico? Partíamos del concepto de seguridad nacional
ese concepto no nos fue útil. Ahora mismo, por ejemplo, cuando se habla de democracia, las definiciones de Naciones Unidas, que es el gran actor que nos está marcando las definiciones en cierta manera, es la democracia de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? A pesar de que ya empezamos con la polémica, porque la Real Academia de la Lengua, ayer o anteayer ya dijo que prohibido hablar de los y las ciudadanas, y Marilu se pone nerviosa porque ya no le gusta eso. Y ese es el problema. Bueno, la cuestión. Concepto de democracia centrado en ciudadanos. Concepto de seguridad centrado en el ciudadano también, no centrado en la nación. Pero ¿cómo lo gestionas eso? Les vuelvo a repetir la secuencia. Concepto de seguridad democrática aparece en el 96. No se hablaba de democracia antes. El concepto de ciudadanía, el concepto de democracia en América Latina en concreto son conceptos relativamente nuevos. El cómo ir interpretando, el cómo ir encajando este deseo, ese ideal de gobernabilidad en una realidad compleja con niveles de autoritarismo muy arraigados, con unas desigualdades salvajes, es algo muy complicado, ¿no? Y va paralelo, el tema democrático con el tema de la seguridad van absolutamente de la mano. El cómo entender, el tema de la fortaleza del Estado y la capacidad de responder a las amenazas que presentan sobre el Estado o sobre los ciudadanos van absolutamente de la mano. Estos son los conceptos más importantes relacionados con el tema de la seguridad hacia lo interno. Luego tenemos también unos conceptos relacionados con la seguridad que van hacia lo externo y que en cierta manera reflejan una proyección de la soberanía. Aquí, en los conceptos que les acabo de señalar, estamos hablando del ejercicio de la soberanía sobre nuestro territorio. Claro, la gran pregunta es ¿sobre territorio nacional o sobre los ciudadanos? ¿Y cómo eso se aplica? El dilema que a mí me surge es que los diplomáticos no supieron, en cierta manera, calibrar las consecuencias de las definiciones que ellos mismos estaban implantando, que surgen de ese final de la Guerra Fría, pero que no tienen en cuenta la realidad. Es un ideal, en cierta manera, muy alejado de la realidad local. Y eso es lo que le hace ser poco eficiente. ¿Me he entendido, me he explicado con esta parte o no me estoy explicando de cuál es el dilema que nos estamos enfrentando a lo interno de las naciones? No me he explicado, ¿verdad? Yo me siento que no me he explicado. Bueno, luego les regreso. Voy a ir ahora sobre la proyección de la soberanía. Hay un concepto fundamental en este tema, luego lo voy aterrizando. Hay un concepto fundamental, que es el concepto de democracia, efectivamente. Hay un modelo ideológico, ¿verdad?, que triunfa en la Guerra Fría, que es el modelo democrático liberal, en cierta manera. Entonces, en ciencia política, o sea, es muy difícil visualizar un Estado que no quiera dejarse gobernar por valores democráticos. Y los valores democráticos no son solamente las elecciones, no solamente el proceso electoral, sino es también el ser capaces de responder a las inquietudes y las preguntas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Y ese es el debate que se está generando. Entonces, sobre ese debate se monta el otro, que es el debate de cómo garantizar esa seguridad, y el otro, que tiene relación de cómo garantizar y cuáles son los actores que van a presentar esa gestión hacia el interno. Se va a dedicar los militares a... o sea, cuando tú defines el concepto de multidimensionalidad de las amenazas para la seguridad, estás diciendo que los militares se van a encargar de los temas de seguridad. O sea, estás reconociendo que los militares pueden dedicarse a los temas de seguridad. Donde no hay instituciones fuertes, como es el caso de Guatemala, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Honduras, como es el caso, en cierta manera, de México, vas a estar amparando que los militares estén presentes en muchas funciones de desarrollo, en muchas funciones de política pública.